Con el equipo que conformamos Universidad para la Vida Cotidiana, una breve mirada de la psicología, en este tema queremos responder a la pregunta: ¿cómo el conocimiento se construye en relación con la realidad, con los demás y con nosotros mismos? Y en este caso específico, ¿cómo la persona aprende a ser más diestra en su capacidad para atraer a la realidad sus aspiraciones más importantes? Porque muchas veces nos damos cuenta de que las aspiraciones fundamentales de la persona prácticamente quedan en manos del destino, en manos de la vida, en manos del tiempo, en manos de los demás. Pero aquí lo que queremos hacer es una invitación a que la persona asuma una actitud proactiva en relación a esas aspiraciones más importantes y vea cuáles van a ser los caminos que va a tomar para traerlos a la realidad. Para ello replantearemos una idea del psicólogo Lev Vygotsky que plantea que existen los instrumentos mediadores entre la persona y su mundo, que son los que estamos compartiendo con ustedes en dos direcciones: las herramientas y los signos, ya que éstas posibilitan transformar el medio donde se desarrollan las acciones de cada uno de ustedes. Pero algo fundamental, y ese es un énfasis nuestro, que también modifica a las personas que las utilizan. Y por eso les invitamos a que en un momento determinado desarrollen el método en alguna de las aspiraciones, una o dos, y vean si este tipo de proceso les es útil para aproximarse de una mejor forma a los temas que les importan. Sabemos que los instrumentos, las herramientas, son aquellas formas que obtenemos para hacer algo sobre la realidad. Y ustedes van a encontrar en la web una cantidad enorme de pasos, técnicas para desarrollar un proyecto de vida. Pero en este caso a nosotros nos interesa que estas herramientas, al usarlas de la manera en que estamos proponiendo, se conviertan en lo que llamamos instrumentos psicológicos. Es decir, aquellos instrumentos de los cuales nos apropiamos y en ese proceso de apropiarse y utilizarlos van puliendo y van mejorando nuestros procesos psicológicos, memoria, imaginación, pensamiento, etc. Yo recuerdo que en antropología nos decía el profesor que en la época prehistórica el hombre primitivo, al pulir el hacha, porque en esa época estaban haciendo hachas de piedra, sin darse cuenta, pulía el filo de sus pensamientos. Y en este siglo estamos bien distantes de ese tipo de hombre o mujer. Sin embargo, la propuesta es que estos instrumentos psicológicos, al usarlos, afinen nuestros procesos psicológicos básicos. Es decir, el pensamiento es algo natural y espontáneo, pero que desarrollemos lo que llaman funciones superiores, el pensamiento abstracto, la capacidad para generalizar, la capacidad para anticipar futuros. Entonces, la idea es pasar del estado natural de los procesos al estado superior, y esperamos que con este tipo de instrumentos contribuyamos a eso. Entonces, decía que los instrumentos psicológicos son todos esos recursos simbólicos, signos, símbolos, textos, fórmulas, gráficos, técnicas, que contribuyen a que la persona transforme sus funciones psicológicas naturales en funciones psicológicas superiores, tales como la percepción, la memoria, la atención, la imaginación, el pensamiento, el lenguaje, etc. Y con ello su creatividad e inteligencia. Un ejemplo de atención: sabemos que la atención puede ser voluntaria, involuntaria, y en este caso lo que esperamos es que le pongan atención a un aspecto fundamental, que es el que está dedicado a este video, que son esos factores facilitadores u obstaculizadores de nuestro camino hacia la transformación de las aspiraciones a la realidad. Pero bueno, voy a seguir con esto.
Voy a hacer una reseña, un resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita en el tema de proyecto de vida, que es el primer tema que estamos desarrollando. Y como la idea es ir construyendo subobjetivos a partir de los objetivos generales que nos propusimos en Universidad para la Vida Cotidiana. Y este subobjetivo de la teoría y práctica de proyecto de vida es potenciar el uso de herramientas y símbolos, ya vamos a ver la diferencia, que se conviertan en instrumentos psicológicos, es decir, esos instrumentos que se incorporan a nivel de estructura del cerebro, que incrementen su capacidad para percibir, anticipar y resolver problemas, visualizando obstáculos y encontrando formas creativas de resolverlos. Entonces decíamos que estamos replanteando la idea de Vygotsky. Tenemos las herramientas por un lado y los símbolos en una unidad total. Nosotros los separamos con fines de análisis, pero estas cosas aparecen en una unidad indisoluble. Y por un lado tenemos el método, la técnica. Vamos a poner un objetivo porque hay muchos objetivos implícitos en cada uno de los videos que hacemos y vamos a dar un ejemplo. Y sabemos que en este caso nosotros lo que hemos hecho es, hemos desarrollado el método y las técnicas, sus conceptos básicos que las acompañan y los elementos teóricos generales. Por eso ustedes van a encontrar diferentes tipos de videos. Y tenemos, la primera que dimos fue la herramienta cognitiva. Y lo que se pretendía con este tipo de herramienta era que se cayeran a cuenta cuántas áreas de búsqueda existen en el camino de las aspiraciones. El segundo video que planteamos en la parte de métodos era el beneficio de ideas claras. Y decíamos que era que después de haber realizado el proceso que les estamos proponiendo, al menos la persona tendrá claridad sobre estas cosas. 1, seguir con su práctica espontánea. No, y a mí me conviene seguir como le estaba haciendo. 2, utilizar objetivos, metas o un firme compromiso para guiar sus acciones, o utilizar uno o ambos métodos de reflexivo, crítico, creativo. En el video 3 describimos el camino espontáneo, que decíamos que al menos tiene que responder, aunque la persona no se dé cuenta, al qué quiero, cómo lo quiero y para cuándo lo quiero. También en el 0.4 video explicábamos lo que es el camino reflexivo, crítico, creativo, y lo aplicamos al tema de salud, sobrepeso. Y ahí hablábamos de qué quiero, la previsión de factores facilitadores y obstaculizadores, cómo lo voy a alcanzar y cuándo lo voy a alcanzar. Y este video, que es el 0.5 que vamos a desarrollar en esta ocasión, está dirigido al camino crítico creativo enfocado en educación, esperando que con los ejemplos quede marcado el camino que sigue este método, sus técnicas, sus objetivos implícitos. Entonces, sumando, tenemos herramienta cognitiva, beneficio, ideas claras, el 0.3 camino espontáneo, el 0.4 camino reflexivo, y este video que ustedes van a ver es el 0.5. Teníamos también que para acompañar las herramientas también dimos un concepto de proyecto de vida, y a grandes rasgos diríamos y dijimos que es un conjunto de proyectos orientados hacia las esferas más importantes para la persona: familia, pareja, estudio, trabajo, finanzas, etc., en los distintos plazos para su realización, corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que explicamos en ese video. También pusimos el video de elementos teóricos generales, elementos teóricos de PDB, donde poníamos la jerarquía de motivos, y vamos a dar un concepto básico, lo vamos a hacer en conceptos básicos, que es jerarquía de motivos, igual que necesidades, igual que motivos, y áreas en las que se enfocan las actividades, el tiempo y los recursos, al fin la vida. Ese era el contenido básico de este video, elementos teóricos de proyecto de vida. También les dejamos un video 0.2, reflexiones generales de proyecto de vida, que era una incitación a la autoevaluación sobre nuestra manera de ser, tener
y hacer actual para visualizar si podemos introducir algunos cambios en estos tres elementos, lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, con la finalidad de encontrar mayores niveles de desarrollo personal, satisfacción, bienestar y felicidad en la vida, que son como las 4 direcciones que sigue por lo general cada una de las actividades que se persiguen. También hicimos un audio inicial que lo van a encontrar como Universidad para la Vida Cotidiana. En este describíamos el porqué del nombre, los objetivos iniciales, qué temas abordaremos en esta Universidad para la Vida Cotidiana, el enfoque con el que abordamos los temas, cómo lo haremos, que era el conjunto de técnicas, y pusimos también un ejemplo de una técnica del cómo lo haremos, es decir, explicábamos el tema, la técnica de desarrollo de temas. Esto de las herramientas y los símbolos, la idea es de que este método técnica vaya acompañado de sus conceptos básicos y de algunos elementos teóricos generales que permita visualizar el panorama de cada uno de los temas, que en este caso es proyecto de vida, ya que sabemos que en un audio o video de 20 minutos, 14 minutos o 12 minutos, se va a ser bastante complicado traducir todas las intenciones que el equipo nuestro tiene en relación a compartir información con ustedes. Así que pasamos al camino reflexivo, crítico y creativo de proyecto de vida enfocado en la educación. En este caso vemos que ya va a cambiar un poquito el énfasis, porque sí tenemos la proyección futura y la personalidad, que es una característica del ser humano que si la buscamos aparece en nuestra capacidad de anticipación. Ya vamos a explicar en un video de elementos teóricos generales el tema las fuentes de donde surge esta capacidad. Esta proyección futura y la personalidad se traduce en un proyecto de vida. En este caso, así vamos a hacer una síntesis del método, técnicas, objetivos, y decimos, uno de los primeros pasos es que la persona sepa qué quiero. Y para eso pusimos el ejercicio de mis 12 aspiraciones, que tenía como objetivo identificar las aspiraciones, al menos 12, para que luego la persona las priorice. Y la intención era identificar aquel deseo intenso de lograr algo percibido como importante. Y en este caso tomamos el ejemplo del estudio, yo quiero estudiar trabajo social. También incluimos en los videos que mencioné anteriormente el triángulo de las aspiraciones, que pretende que la persona priorice por orden de importancia. Ya vamos a ver en lo que llamamos jerarquía de motivos y tendencia orientadora en la personalidad, que va a aparecer en la parte teórica, la razón fundamental de esto. Y aquí esto ustedes lo van a encontrar en los anteriores videos, que iba desde estudiar trabajo social hasta su aspiración número 12, que era viajar, con todas las aspiraciones intermedias. También les compartimos el cuadro, el esquema que pretendía clasificar en áreas de búsqueda de realización personal, con el objetivo de que la persona al aplicarlo visualice áreas donde cada uno de ustedes enfoca sus actividades, su comunicación, su tiempo, su esfuerzo, en fin, su vida, y que en un momento se preguntaran si estas son las que van a seguir retomando en el desarrollo de su vida a partir de determinadas etapas. Un ejemplo, muchas veces la gente no le dedica espacio al área de salud, pero llega una enfermedad complicada, una enfermedad terminal o cosas por el estilo, y de pronto todas sus actividades, toda su comunicación, todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su vida se dedica a esa parte, sobre todo si estaríamos hablando de enfermedades complicadas o terminales. Este es el meollo del asunto que nos tiene en este video, y es esta parte la que el equipo nuestro considera
que es el factor fundamental para el desarrollo de un proyecto de vida que tenga mayores probabilidades de realizarse, y es previsión de facilitadores y obstaculizadores del mismo. Si se fijan, allá era qué quiero y cómo lo voy a alcanzar. Aquí hacemos un pequeño cambio. Aquí decimos qué quiero. Ahora bien, veamos cuáles son los factores que lo facilitan y lo obstaculizan. Y veíamos acá que la previsión de factores internos y externos a favor y en contra nos lleva a identificar los mismos, y en este caso pusimos solamente 2 ejemplos: un factor favorable, tiempo y recursos para iniciar y terminar la carrera, ya que quería estudiar trabajo social esta persona, y en este caso que veíamos también una técnica de estudios ineficaces como factor obstaculizador. Vamos a ver también acá cómo lo voy a alcanzar, pero aquí vamos a tomar un poco la parte teórica de motivación intrínseca y fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que necesito para alcanzar mis aspiraciones en términos internos? Y nos vamos a hacer una pregunta cuando veamos el desglose de esto. ¿Qué voy a hacer frente a esto? ¿Y cuál es mi nivel de motivación o fuerza de voluntad para aprovechar los factores a favor o superar los factores en contra? También vamos a ver cuándo lo voy a alcanzar. Nos vamos a preguntar: ¿es lo que quiero, lo que necesito? Y el tiempo y la relación con mis aspiraciones. Si se fijan, aquí que tenemos en el método, tenemos ¿qué quiero? Previsión de obstáculos, facilitadores. Previsión de facilitadores y obstaculizadores. ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cuándo lo voy a alcanzar? ¿Esto es lo que quiero o es lo que necesito? Y analizar cuál es mi relación entre tiempo y aspiración. Y sabemos de que vamos a tener la parte teórica en conceptos básicos y elementos teóricos generales. Veamos, como teníamos allá lo que era técnicas de estudio ineficaces, esto nos lleva al tema de desempeño académico. La literatura sugiere que el desempeño académico tiene una cantidad de factores que lo influyen. Es decir, que hay muchas causas, hay muchos factores determinantes, tanto personales hasta sociales, tales como el desempeño académico previo. Cuando una persona llega a la universidad, el desempeño que ha tenido desde primaria, pasando por su formación en bachillerato y otras áreas, va a ser un factor que va a influir, y esto va a estar relacionado con el tipo de colegio al que fue, el tipo de maestros que tuvo, el tipo de circunstancias en las que se encontró, toda esa serie de factores, los rasgos de personalidad, el nivel de motivación académico, las capacidades y habilidades académicas desarrolladas hasta este momento, los factores socioeconómicos, el ingreso, la estabilidad en el ingreso, aún influye hasta la zona en la que vive y los niveles de acceso que tiene a los diferentes colegios, ya sea privados o públicos, de los privados o públicos de baja calidad o de los privados o públicos de baja calidad. Eso nos lleva a la calidad formativa del centro educativo al que asistió. Pero ahora solo nos vamos a enfocar en esta parte que ustedes miran en rojo, que son las habilidades. Y aquí tenemos que los factores facilitadores podrían ser algunos, hay una cantidad enorme, pero aquí con la idea de que visualicemos dónde es que está el énfasis de este enfoque es, por ejemplo, una persona puede tener el deseo de estudiar una carrera universitaria. Habrá que ver si este deseo es aspiración, es decir, si es un deseo intenso de lograr algo que considere importante. Cuenta con el apoyo familiar, tiempo y recursos para iniciar y terminar la carrera, porque muchas veces se tienen los tiempos y recursos para iniciarla, pero se van perdiendo, ya no se tienen para terminarla. Y un alto interés en algunas materias. Ya voy a explicar esta parte de algunas materias. Aquí la pregunta es, ¿cómo voy a aprovechar estos? Pero aquí tenemos los obstaculizadores. Puede ser que esta persona tenga una inadecuada administración del tiempo dedicado al estudio, y esto puede estar relacionado con conflicto con otras actividades que la persona considere prioritaria. Es posible que tenga una pareja que la absorbe,
se dedica tiempo a las amistades que no están estudiando con ella, le encanta la diversión y no pierde los fines de semana dedicarse a lo mismo, juegos u otras actividades. Entonces puede haber un conflicto que haga que esto genere una inadecuada administración del tiempo. Puede ser que también tenga un bajo nivel de habilidades para planificar y organizar actividades y tiempo, sabiendo que administrar el tiempo y realizar las actividades necesarias en el periodo y momento adecuado. El periodo de haber entrado a la universidad, el momento para cada una de las materias. Pero si vemos esos dos elementos, también aquí encontramos otros. Puede ser que el nivel de complejidad de algunas materias, y eso me di cuenta yo cuando estuve dando clases en la universidad, que muchos estudiantes al entrar, bueno, como estudiante y como instructor, encontraban algunas materias muy complejas. Por ejemplo, yo recuerdo que los que íbamos para psicología, muchas personas cuando veían la psicoestadística, la psicología tiene el mito de que aquellos que elegimos psicología es porque le andamos evadiendo las matemáticas. En algunos casos era cierto. Cuando se veía la psicoestadística que tenía un contenido matemático, muchos sentían dificultades. Otros aparecían dificultades en las neuropsicologías, en la psicobiología, es decir, el estudio del cerebro y todas sus características, que encontrábamos ahí que ese nivel de complejidad para ellos o ellas en estas materias les llevaba a tener dificultades y les obstaculizaba la comprensión. Se desenvolvían muy bien en otras áreas, en las áreas sociales o en las áreas estrictamente psicológicas, pero también puede haber un limitado nivel de conocimiento en algunas materias. Una persona llega y de pronto le da un contenido matemático algebraico y ha tenido dificultades en todos los conocimientos previos de álgebra. Ese limitado nivel de conocimiento le va a dificultar el desempeño académico en esa materia, o el bajo nivel de interés en algunas materias. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de iniciar en una universidad jesuita, la UCA, y cuando sí me encontré con materias que no me motivaban. Por ejemplo, al inicio lingüística no me llamó la atención, luego me pareció interesante, ya hasta en el segundo, en la lingüística 1 me pareció con bajo nivel de interés, y en la lingüística 2 mejoró mi nivel de interés. Pero esto puede complicar, por así decirlo, el desempeño académico en esas materias. El problema es cuando esto está afectando la autoeficacia o la autoestima de algunos estudiantes, hombres y mujeres. También tenemos las técnicas de estudio ineficaces. Y en este caso tenemos técnicas de atención, técnicas de lectura comprensiva, técnicas de memorización, técnicas para tomar apuntes, técnicas de redacción y técnicas para exponer en público. Digo esto porque a nivel universitario estas son habilidades que se deben desarrollar. Veamos, por ejemplo, en el caso de la técnica de estudios ineficaces, ¿cómo lo voy a enfrentar? Se dan cuenta que iba apareciendo la pregunta que teníamos allá: ¿cómo voy a lograr mi aspiración educativa? Es decir, ¿cómo lo voy a alcanzar? Aquí en este rincón aparece esa pregunta. Porque si no, lo que va a suceder es que la persona se hace la pregunta general, pero no se detiene a pensar en los detalles que están de fondo. Y tenemos aquí qué voy a hacer frente a esto. Y pensemos que la persona se encuentra con dos herramientas. Yo recuerdo que en la Universidad Nacional estuvimos dando cursos introductorios para los nuevos estudiantes. Y les dábamos una serie, entre ellos dábamos los esquemas lógicos. Y dábamos también, lo voy a poner por acá, las palabras señal. Los esquemas lógicos, como ustedes pueden ver aquí, aparece. ¿Qué es las palabras señal? Es una técnica de lectura comprensiva. Son palabras que te anticipan y te preparan para leer lo que va antes o después de ella, y te sirven de señales que te ayudan a adelantar cuando estás leyendo el texto, prepararte para poder asimilar de mejor forma. Y teníamos que las palabras señal eran de introducción, de preparación, de inclusión, de contraste, de comparación, de relación causa y efecto. Y aquí teníamos señales que van a iniciar una idea.
Solo voy a poner 1 o 2 ejemplos para no atrapar la atención. Y por ejemplo, cuando alguien dice, ya que sea o que lea o que escuche, porque también trabajamos palabras señales para escuchar, para comenzar o iniciar, si comienza ese párrafo sabremos que es un conjunto de ideas introductorias las que vienen en ese párrafo. En principio, inicialmente, de preparación, señalan que se va a decir algo importante o que se va a explicar. A continuación, abajo presentamos los 3 elementos determinantes del comportamiento humano. Lo siguiente sintetiza algunas ideas que el autor había planteado. Inclusión. Señalan que todo forma parte de la misma idea. También, además, incluso, asimismo, de contraste, señalan que el autor presenta diferencias, es decir, que nos va a presentar ideas distintas. Ha venido desarrollando toda una serie de cosas y luego dice, pero, aunque, sin embargo, pongamos atención porque las ideas que vienen son distintas. Y eso les digo porque yo recuerdo que a los estudiantes leer de esa manera les generaba dificultades. Parecía sencillo, decían ellos, cuando uno le explicaba, pero a la hora de querer aplicarlo les costaba. Yo tuve la oportunidad de compartir con estudiantes que iniciaron la carrera y luego los vi en tercer año, que era la materia en la que yo fui instructor, teorías de la personalidad, y me decían que tenía una utilidad enorme todas las técnicas que habían compartido. Y llegábamos a la conclusión que podría ser que hubiéramos llegado a tercer o cuarto año de la carrera y no habíamos aprendido ni a leer, ni a escuchar, ni a organizar nuestro pensamiento de manera universitaria, tal como se debe. Tenemos palabras señales de comparación, parecido a, mientras que nos está dando ideas distintas, de relación de causa y efecto, surgen de, en consecuencia, como resultado. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Yo no pretendo acaparar el tiempo en esta parte, sino que algo muy importante, que aquí aparece ya un nuevo objetivo o deseo, que es posibilitar un buen rendimiento académico. ¿Cómo? Practicando técnicas de aprendizaje efectivo. ¿Cuándo lo voy a alcanzar? Miren que aquí aparece ya otro punto, que es ¿cuándo? Es decir, el tiempo aparece en relación a este factor y que solamente estamos viendo una de las limitantes que se tiene, que son técnicas de estudio ineficaces. Entonces la pregunta que aparece aquí es, ¿lo incluirás en el tiempo necesario y suficiente para convertirte, entre comillas, en un buen estudiante universitario? ¿Cuánto tiempo te llevará a incorporar estas técnicas en tus habilidades de tal manera que te permitan que vayas avanzando de mejor forma en el desarrollo académico de tu vida? Eso sí lo aplicas de manera constante y concienzudamente. Como les dije, yo tuve la oportunidad de dar estas técnicas y eso, cuando uno da algo, se obliga a aprenderlo más. Y yo soy de esos que llegó a pensar, llegué a tercer año y hasta ahora me estoy dando cuenta qué significa intentar leer, pensar y organizar las ideas a nivel universitario. Y por eso estoy compartiendo esto, para aquellos y aquellas que de pronto estén comenzando su estudio universitario y en el futuro no vayan a decir, si lo hubiera hecho de esta forma, hubiera avanzado mejor. Entonces tenemos que este video pretendía dar una idea general de por dónde habíamos andado en los videos anteriores y también el método, las técnicas, objetivos y ejemplos de cada uno de los pasos de este enfoque. Para el próximo vamos a ver algunos elementos teóricos como motivación intrínseca y fuerza de voluntad, pero también vamos a terminar porque si se fijan, aquí tenemos cómo lo voy a alcanzar, va a depender de esos factores identificados. Cuándo lo voy a alcanzar, va a depender de los mismos esos factores identificados. Solo le vamos a dedicar a los últimos videos a es lo que quiero, es lo que necesito y el tiempo y aspiración. Espero que este video sea útil y nos vemos o oímos en el próximo, que va a ser el 0.6. Hasta el próximo video.